México expone el fraude billonario de Estados Unidos y Trump entra en pánico. Los Estados Unidos le debe a México más dinero del que jamás podrá pagar. Estamos hablando de una deuda que comenzó hace 177 años, cuando Washington se quedó con 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano, California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y partes de otros estados, más de la mitad del país. Y ahora, en diciembre de 2025, México encontró la forma de cobrar esa factura. Lo que voy a revelarles hoy tiene a Wall Street en estado de pánico absoluto. Bienvenidos. Soy Richard Wolff, economista, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, y llevo más de 40 años estudiando las crisis del capitalismo. Hoy les traigo un análisis urgente sobre algo que está pasando en este preciso momento entre México y Estados Unidos. Algo que los medios tradicionales no están cubriendo con la profundidad que merece. Algo que podría cambiar el equilibrio económico de América del Norte para siempre. Déjenme comenzar explicándoles por qué decidí hacer este análisis de emergencia. Hace 3 semanas, a mediados de noviembre de 2025, recibí una llamada de un colega economista que trabaja como asesor en el Banco de México. Me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum había estado trabajando en secreto durante meses en un documento que cambiará las regiones entre ambos países. Un documento que cuantifica con precisión histórica y económica todo lo que Estados Unidos le debe a México desde 1848. Ahora, ustedes se preguntarán por qué esto es tan importante ahora, por qué en diciembre de 2025 y no antes. La respuesta tiene que ver con Donald Trump. Desde que ganó las elecciones en noviembre de 2024, Trump ha estado amenazando a México con aranceles del 25%. Ha dicho que va a deportar millones de mexicanos. Ha amenazado con cerrar la frontera. Ha insultado a México una y otra vez. Pero lo que Trump no entiende es que México ya no es el país débil que era hace décadas. Déjenme explicarles algo fundamental sobre economía que muchos en Washington parecen haber olvidado. El poder económico real no viene de cuántas armas tienes o cuántos soldados puedes enviar a la guerra. El poder económico real viene de la interdependencia, de cuánto te necesita el otro. Y lo que descubrí en mi investigación es que Estados Unidos necesita a México mucho más de lo que México necesita a Estados Unidos. Esto suena controversial, lo sé, pero los números no mienten. En este momento, mientras les hablo en diciembre de 2025, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Superó a China, superó a Canadá. El comercio bilateral entre ambos países supera los 800,000 millones de dólares anuales. Eso es más del doble del Producto Interno Bruto de países como Colombia o Chile. Estamos hablando de una relación económica masiva, pero aquí viene lo interesante. Esa relación no es simétrica. Lo que encontré en mi investigación es que más de 40,000 fábricas estadounidenses dependen directamente de componentes que vienen de México. La industria automotriz estadounidense colapsaría en 72 horas si México cerrara la frontera. General Motors, Ford, Chrysler, todas dependen de piezas mexicanas. Los supermercados estadounidenses se quedarían sin frutas y verduras en menos de una semana. La industria electrónica perdería el 60% de su cadena de suministro. Esto no es especulación, estos son datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Pero déjenme contarles lo que está pasando ahora mismo en los pasillos del poder en Ciudad de México.
Hace 2 meses, en octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a un grupo de economistas, historiadores y expertos en derecho internacional. La reunión fue en el Palacio Nacional, en una sala que normalmente se usa para recibir jefes de Estado. Mi colega estaba presente. Me contó que Sheinbaum entró a la sala con un folder rojo en las manos. Adentro había un documento de 347 páginas titulado La deuda histórica, reclamación económica de México ante Estados Unidos. Lo que ese documento contiene es explosivo, no es una simple queja histórica, es un cálculo detallado, respaldado por economistas de Harvard, de Oxford, del Banco Mundial, de cuánto vale realmente el territorio que Estados Unidos le quitó a México en 1848. Déjenme explicarles cómo funciona este cálculo porque es fascinante desde el punto de vista económico. En 1848, después de la guerra entre México y Estados Unidos, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México perdió 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Eso incluye lo que hoy conocemos como California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Estados Unidos pagó 15 millones de dólares como compensación. 15 millones, por más de la mitad de México. Eso fue menos de 1 centavo por hectárea. Ahora, el documento que tiene Sheinbaum hace algo que nunca se había hecho antes. Calcula el valor actual de ese territorio usando 3 metodologías diferentes. La primera es el valor de mercado actual de la tierra y los recursos. Solo California tiene un Producto Interno Bruto de más de 3.5 billones de dólares. Es la quinta economía más grande del mundo por sí sola. Si California fuera un país independiente, sería más rico que el Reino Unido, que Francia, que India. La segunda metodología es más interesante todavía. Calcula el valor de todos los recursos extraídos de ese territorio desde 1848 hasta hoy. Estamos hablando del oro de California. La fiebre del oro de 1849 extrajo miles de millones de dólares en oro que pertenecía legalmente a México cuando comenzó la extracción. Estamos hablando del petróleo de Texas. Estamos hablando de los minerales de Arizona. Estamos hablando de la plata de Nevada. Estamos hablando de la agricultura del Valle Central de California, que hoy alimenta a medio mundo. La tercera metodología es la que tiene a los economistas de Wall Street más nerviosos. Es el cálculo de intereses compuestos. Si México hubiera invertido esos 15 millones de dólares en 1848 al interés promedio histórico del mercado estadounidense, hoy tendría derecho a reclamar más de 50 billones de dólares. 50 billones. Eso es más del doble de la deuda nacional de Estados Unidos. Pero antes de que piensen que esto es solo un ejercicio académico, déjenme contarles lo que pasó la semana pasada. El 15 de diciembre de 2025, hace apenas 9 días, la Cancillería mexicana envió una nota diplomática al Departamento de Estado en Washington. Esa nota incluía un resumen ejecutivo de ese documento de 347 páginas. Y la nota terminaba con una frase que hizo temblar a la Casa Blanca. La frase decía: México se reserva el derecho de presentar esta reclamación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora, ustedes podrían pensar que esto es solo teatro político, que México no puede realmente cobrar una deuda de 177 años, y en cierto sentido tienen razón. Ningún tribunal va a ordenar a Estados Unidos que le devuelva California a México. Pero eso no es lo que Sheinbaum está buscando. Lo que está buscando es mucho más inteligente y mucho más peligroso para Washington. Déjenme explicarles la estrategia que descubrí. México no quiere territorio. México quiere apalancamiento.
quiere una posición de negociación y esta reclamación histórica le da exactamente eso. Cada vez que Trump amenace con aranceles, México puede responder públicamente recordando al mundo que Estados Unidos se construyó sobre territorio robado. Cada vez que Washington hable de deportaciones masivas, México puede señalar que millones de esos mexicanos viven en tierra que era mexicana hace menos de 2 siglos. Pero hay algo más que descubrí y que es todavía más importante. Esta reclamación no está sola. Es parte de una estrategia económica mucho más amplia que México ha estado implementando en silencio durante los últimos 2 años. Y esta estrategia tiene un nombre en los círculos económicos de Ciudad de México. La llaman la Gran Reorientación. Déjenme contarles qué es la Gran Reorientación porque es crucial para entender lo que está pasando. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018, México comenzó a diversificar sus relaciones económicas. La idea era simple, pero revolucionaria para un país que dependía casi exclusivamente de Estados Unidos. La idea era que México no podía seguir poniendo todos sus huevos en la canasta estadounidense, porque esa canasta era controlada por un vecino que a veces se comportaba como un bully de preparatoria. Lo que encontré en mi investigación es que esta diversificación se aceleró dramáticamente bajo Sheinbaum. En los últimos 6 meses de 2025, México firmó acuerdos comerciales con 23 países, fortaleció su relación con China, expandió el comercio con Europa, abrió nuevos mercados en África y en el sudeste asiático. Y lo más importante de todo, México comenzó conversaciones formales para unirse al grupo BRICS. Para quienes no lo saben, BRICS es el bloque económico formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que recientemente se unieron Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Este bloque representa más del 40% de la población mundial y más del 30% del Producto Interno Bruto global, y están trabajando en algo que tiene a Estados Unidos aterrorizado. Están trabajando en una alternativa al dólar. Aquí es donde todo se conecta. Déjenme explicarles por qué la reclamación histórica de México y su acercamiento a los BRICS son parte de la misma estrategia. El poder del dólar estadounidense no viene de que sea una moneda respaldada por oro. Eso terminó en 1971 cuando Nixon eliminó el patrón oro. El poder del dólar viene de que es la moneda de reserva mundial. Todos los países necesitan dólares para comerciar, para comprar petróleo, para pagar deudas internacionales. Pero ese sistema está empezando a cambiar. China y Rusia ya comercian en sus propias monedas. Arabia Saudita está considerando vender petróleo en yuanes. Y si México, el principal socio comercial de Estados Unidos, decidiera comenzar a aceptar pagos en monedas diferentes al dólar, sería un golpe devastador para la hegemonía financiera estadounidense. Lo que descubrí en mis conversaciones con economistas cercanos al gobierno mexicano es que esta es exactamente la estrategia. México no necesita ganar en La Haya. México no necesita recuperar California. Lo que México necesita es crear suficiente presión para que Estados Unidos entienda que ya no puede tratar a su vecino del sur como si fuera una colonia. Pero déjenme contarles lo que está pasando del otro lado de la frontera, porque la reacción en Washington ha sido fascinante. El 18 de diciembre, 3 días después de que México enviara esa nota diplomática, hubo una reunión de emergencia en la Casa Blanca. Trump no estaba presente porque todavía no ha asumido oficialmente, pero su equipo de transición sí estaba.
También estaban el secretario del Tesoro saliente, varios generales del Pentágono y un grupo de economistas del Consejo de Asesores Económicos. Un funcionario que estuvo en esa reunión me describió el ambiente como de pánico controlado. Nadie esperaba que México jugara esta carta. Todos asumían que Sheinbaum, como mujer y como científica sin experiencia diplomática previa, sería fácil de intimidar. Se equivocaron gravemente. Lo que más preocupó a los asesores de Trump fue una proyección que presentó un economista del Departamento del Tesoro. La proyección mostraba qué pasaría si México siguiera adelante con su amenaza de presentar la reclamación en La Haya y al mismo tiempo comenzara a alejarse del dólar. El resultado era catastrófico para Estados Unidos. No porque fueran a perder el caso legal, sino por el daño reputacional y económico. Déjenme explicarles esto con un ejemplo simple para que todos lo entiendan. Imaginen que ustedes le deben dinero a un vecino y ese vecino nunca les ha cobrado porque siempre han tenido una buena relación. Pero un día ustedes empiezan a tratarlo mal, le gritan, le amenazan con construir un muro entre sus casas, le dicen que sus familiares no son bienvenidos y entonces ese vecino saca una libreta donde tiene anotado todo lo que le deben desde hace años. No porque quiera que le paguen, sino para recordarles quién realmente tiene el poder moral en esa relación. Eso es exactamente lo que México está haciendo y está funcionando. Lo que descubrí después me dejó todavía más impresionado. No es solo el gobierno mexicano el que está detrás de esta estrategia. Hay un movimiento ciudadano que está creciendo rápidamente en México. Se llama La Cuenta Pendiente y en las últimas semanas ha organizado manifestaciones en más de 50 ciudades mexicanas. Los manifestantes llevan carteles que dicen cosas como California era nuestra y 177 años de espera son suficientes. Pero lo más interesante de este movimiento es su composición. No son solo jóvenes radicales, son abogados, empresarios, profesores universitarios, jubilados, gente de clase media y clase alta que nunca antes había participado en protestas. Y todos comparten una idea central, la idea de que México ha sido humillado durante demasiado tiempo y que ha llegado el momento de exigir respeto. Hace una semana hablé con una de las organizadoras del movimiento. Es una abogada de Monterrey de 52 años que pidió que no usara su nombre. Me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que toda su vida le enseñaron que México perdió la guerra contra Estados Unidos porque era débil, pero ahora entiende que México no perdió por débil. México perdió porque Estados Unidos era más agresivo, más dispuesto a usar la violencia, más imperial. Y eso no es algo de lo que estar orgullosos. Ahora déjenme explicarles algo sobre el contexto histórico que muchos han olvidado. La guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848 no fue una guerra defensiva para Estados Unidos. Fue una guerra de agresión. El presidente James K. Polk fabricó un incidente en la frontera para justificar la invasión, Ulysses S. Grant, que peleó en esa guerra y luego sería presidente, la llamó una de las guerras más injustas jamás libradas por una nación fuerte contra una débil. Abraham Lincoln, cuando era congresista, denunció la guerra como inconstitucional e inmoral. Lo que México está haciendo ahora es recordarle al mundo esta historia. Y en un momento donde Estados Unidos se presenta como defensor de la democracia y del orden internacional, esto es profundamente incómodo. ¿Cómo puede Washington criticar a Rusia por invadir Ucrania cuando Estados Unidos invadió México y se quedó con la mitad de su territorio?
¿Cómo puede Estados Unidos hablar de respeto a las fronteras cuando sus propias fronteras fueron trazadas a punta de rifle? Pero volvamos al presente, a diciembre de 2025, porque lo que está pasando ahora es todavía más urgente. Trump ha respondido a la nota diplomática mexicana con más amenazas. En un mensaje en su red social el 20 de diciembre, escribió que México estaba jugando con fuego y que su administración tomaría medidas drásticas contra lo que llamó chantaje histórico. Pero lo que Trump no entiende es que cada amenaza suya fortalece la posición de México. Déjenme explicarles por qué. Cada vez que Trump amenaza a México, el peso mexicano debería debilitarse. Eso es lo que dicen los manuales de economía. Pero eso no está pasando. En las últimas 2 semanas el peso se ha mantenido notablemente estable y la razón es que los mercados internacionales están empezando a ver a México de una manera diferente. Ya no lo ven como un país dependiente de Estados Unidos. Lo ven como un país que está construyendo alternativas. Lo que encontré en mi análisis de los flujos de capital es revelador. En noviembre de 2025, México recibió más inversión extranjera directa que en cualquier mes de los últimos 10 años. Y esa inversión no viene de Estados Unidos, viene de China, de Alemania, de Japón, de Corea del Sur. Empresas que ven en México no solo mano de obra barata, sino una puerta de entrada al mercado norteamericano que no depende de la buena voluntad de Washington. Pero aquí viene algo que pocos están discutiendo y que es crucial. La reclamación histórica de México no es solo una herramienta de negociación con Estados Unidos, es también una herramienta de política interna. Déjenme explicarles cómo funciona esto porque es fascinante desde el punto de vista del análisis político. Claudia Sheinbaum heredó un país dividido. A pesar de su victoria electoral aplastante, hay sectores de la sociedad mexicana que la ven con desconfianza. La clase empresarial tradicional, los medios conservadores, ciertos sectores de la Iglesia. Todos estos grupos han criticado a su gobierno por ser demasiado cercano a la izquierda de López Obrador. Pero con la reclamación histórica, Sheinbaum encontró algo que une a casi todos los mexicanos: el orgullo nacional, la dignidad herida, la memoria de un agravio histórico. Ni el empresario más conservador de Monterrey puede oponerse públicamente a recordarle a Estados Unidos que se quedó con la mitad de México. Hacerlo sería considerado traición. Lo que descubrí en mis conversaciones con analistas políticos mexicanos es que esto fue calculado desde el principio. Sheinbaum necesitaba un tema que unificara al país. ¿Y qué mejor tema que la relación con el vecino del norte que ha humillado a México durante 2 siglos? Ahora quiero explicarles algo sobre economía que es fundamental para entender por qué esta situación es tan peligrosa para Estados Unidos. El sistema económico estadounidense depende de lo que los economistas llamamos confianza estructural. La gente compra dólares porque confía en que Estados Unidos siempre pagará sus deudas. La gente invierte en bonos del Tesoro porque confía en que el gobierno estadounidense es estable y predecible. La gente comercia con Estados Unidos porque confía en que las reglas del juego no van a cambiar de un día para otro. Pero Trump está destruyendo esa confianza. Cada amenaza errática contra México, cada cambio repentino de política, cada tuit agresivo a las 3 de la mañana erosiona la imagen de Estados Unidos como un socio comercial confiable. Y los mercados están empezando a notarlo. Lo que encontré en mi investigación sobre flujos de capital es alarmante.
En las últimas 6 semanas ha habido una salida neta de capital de Estados Unidos hacia mercados emergentes. No es una estampida todavía, pero es una tendencia. Y si esa tendencia continúa, las consecuencias serían devastadoras. Déjenme explicarles esto de forma simple. Estados Unidos puede imprimir dólares porque el mundo los acepta. Si el mundo empieza a preferir otras monedas, Estados Unidos tendría que empezar a pagar sus deudas con dinero real, no con dinero impreso. Y Estados Unidos tiene la deuda más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de 34 billones de dólares. Si los intereses de esa deuda subieran, aunque sea un punto porcentual, porque los inversionistas ya no confían tanto en el dólar, el gobierno estadounidense tendría que recortar cientos de miles de millones en servicios sociales, o subir impuestos dramáticamente, o ambas cosas. Ahora quiero contarles algo que descubrí sobre las negociaciones secretas que están ocurriendo en este momento, porque mientras Trump tuitea amenazas, hay gente más seria tratando de resolver esta crisis antes de que explote. Hace 10 días, el 14 de diciembre, hubo una reunión secreta en una ciudad que no puedo revelar. Por un lado, estaban representantes del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por el otro lado, estaban representantes de la Cancillería mexicana y del Banco de México. La reunión duró 7 horas. Un participante me describió el tono como tenso pero profesional. Los estadounidenses querían saber exactamente qué buscaba México con la reclamación histórica. Los mexicanos explicaron que no buscaban dinero ni territorio. Buscaban un nuevo marco de relación basado en el respeto mutuo. Buscaban que Estados Unidos dejara de tratar a México como un subordinado. Lo más interesante de esa reunión fue la reacción de los estadounidenses cuando los mexicanos presentaron sus demandas concretas. No pedían que Estados Unidos reconociera la deuda de 50 billones de dólares. Eso sería ridículo. Lo que pedían era mucho más razonable y por eso mismo más peligroso para Washington. Pedían primero que Estados Unidos se comprometiera públicamente a no imponer aranceles unilaterales a México mientras estuviera vigente el Tratado de Libre Comercio. Segundo, pedían un mecanismo de resolución de disputas migratorias que no dependiera exclusivamente de la voluntad del presidente estadounidense. Tercero, pedían inversión estadounidense en infraestructura del sur de México, en las zonas más pobres del país, como compensación simbólica por el desequilibrio histórico de la relación. Cuando los estadounidenses escucharon estas demandas, según mi fuente, hubo un silencio largo, porque se dieron cuenta de algo importante. Se dieron cuenta de que México no estaba pidiendo nada descabellado. Estaba pidiendo lo que cualquier país soberano tiene derecho a pedir. Y eso hacía mucho más difícil negarse. Pero entonces pasó algo que cambió el tono de la reunión. Uno de los representantes mexicanos sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Adentro había un documento de 30 páginas. Era un análisis de lo que pasaría si México decidiera acercarse económicamente a China a expensas de Estados Unidos. El documento detallaba cómo México podría reorientar el 30% de su comercio hacia Asia en un plazo de 5 años. Cómo podría permitir inversiones chinas en sectores estratégicos que actualmente están dominados por empresas estadounidenses. ¿Cómo podría empezar a aceptar yuanes para transacciones comerciales? El mensaje era claro. México tenía opciones y si Estados Unidos no estaba dispuesto a negociar de buena fe, México usaría esas opciones.
Ahora déjenme explicarles por qué esto es tan serio para Estados Unidos desde una perspectiva geopolítica. Durante décadas, Washington ha dado por sentado que México siempre estaría en su órbita, que México era demasiado dependiente, demasiado cercano, demasiado débil para considerar otras alianzas. Pero el mundo ha cambiado. China es ahora la segunda economía más grande del mundo y está invirtiendo agresivamente en América Latina. Rusia está buscando aliados en la región. Los BRICS están ofreciendo alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos. Si México decidiera girar hacia el este, sería el mayor fracaso de política exterior estadounidense desde la Revolución cubana. Y las consecuencias serían mucho peores. Cuba era una isla pequeña con una economía diminuta. México comparte 3.145 kilómetros de frontera con Estados Unidos. México es la 14ª economía más grande del mundo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Lo que descubrí en mi investigación es que hay gente en el Pentágono que está tomando muy en serio esta posibilidad. Un informe clasificado que se filtró a la prensa hace 2 semanas advertía que la pérdida de México hacia la órbita sino-rusa sería una amenaza existencial para la seguridad nacional estadounidense. El informe recomendaba que Washington hiciera todo lo posible por reparar la relación antes de que fuera demasiado tarde. Pero Trump parece no haber leído ese informe, o si lo leyó, decidió ignorarlo, porque sus acciones de las últimas semanas han hecho exactamente lo contrario de lo que recomiendan los expertos. En lugar de tender puentes, está quemándolos. Ahora quiero hablarles de algo que está pasando en el ámbito económico que muy pocos están discutiendo. El Banco de México ha estado comprando oro a un ritmo sin precedentes. En los últimos 6 meses, las reservas de oro mexicanas aumentaron un 47%. Esto no es casualidad, esto es preparación. Déjenme explicarles qué significa cuando un banco central compra oro. El oro es el refugio tradicional contra la inestabilidad monetaria. Cuando un país espera turbulencia en los mercados de divisas, compra oro. Cuando un país anticipa que su moneda podría sufrir ataques especulativos, compra oro. Cuando un país quiere reducir su dependencia del dólar, compra oro. México está haciendo las 3 cosas. Se está preparando para un escenario donde la relación con Estados Unidos se deteriore severamente. Se está protegiendo contra la volatilidad que vendrá cuando Trump asuma el poder en enero de 2026 y está sentando las bases para un sistema financiero menos dependiente de Washington. Pero hay algo más que descubrí sobre las compras de oro mexicanas que es todavía más interesante. Una parte significativa de ese oro viene de China. México ha estado intercambiando commodities por oro chino. Esto no aparece en las estadísticas oficiales de comercio, pero fuentes del Banco de México me confirmaron que está ocurriendo y tiene implicaciones enormes. Cuando 2 países comercian oro entre sí, están creando un vínculo financiero que no depende del sistema bancario estadounidense. No necesitan usar dólares, no necesitan pasar por bancos estadounidenses, no están sujetos a sanciones estadounidenses, están creando una economía paralela. Ahora quiero que entiendan lo que esto significa para la persona común, para el trabajador mexicano, para el jubilado estadounidense, para las familias de ambos lados de la frontera. Si esta crisis se profundiza, los precios van a subir. Los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos van a costar más si Trump impone aranceles. Las frutas que comen sus hijos, los autos que manejan, los televisores en sus salas.
Todo viene de México o tiene componentes mexicanos, y ustedes van a pagar el precio. Del lado mexicano, una ruptura con Estados Unidos significaría turbulencia a corto plazo. Pero México tiene algo que Estados Unidos no tiene. Tiene una población joven, tiene recursos naturales, tiene una posición geográfica privilegiada y ahora tiene alternativas. Lo que me preocupa es que Trump no entiende esto. Él viene del mundo de los negocios, donde amenazar al otro lado es una táctica de negociación válida, pero las relaciones entre países no funcionan así. Los países tienen memorias largas, los países tienen orgullo nacional, los países no olvidan humillaciones, y México ha sido humillado durante demasiado tiempo. Déjenme contarles algo que pasó hace una semana y que ilustra perfectamente lo que está en juego. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que desplegará 5,000 guardias nacionales adicionales en la frontera con México. Dijo que era para proteger a Texas de la invasión de criminales. Pero lo que realmente estaba haciendo era mandar un mensaje político. Estaba diciéndole a Trump que Texas está listo para una confrontación. La respuesta de México fue brillante. En lugar de protestar diplomáticamente, que es lo que Estados Unidos esperaba, el gobierno mexicano emitió un comunicado de una sola oración. El comunicado decía: México recuerda que Texas era territorio mexicano hasta 1836 y fue robado mediante una rebelión financiada por esclavistas estadounidenses que querían expandir la esclavitud. Eso fue todo, una oración, pero esa oración le recordó al mundo una verdad incómoda que Estados Unidos prefiere olvidar. Texas no fue liberado de México. Texas fue robado de México por colonos estadounidenses que querían seguir teniendo esclavos porque México había abolido la esclavitud en 1829. Los héroes del Álamo no eran patriotas luchando por la libertad, eran esclavistas luchando por el derecho a tener seres humanos como propiedad. Esta es la historia que México está empezando a contar. Y es una historia que resuena en todo el mundo. Resuena en África, donde todavía se sienten las cicatrices del colonialismo. Resuena en Asia, donde China recuerda las humillaciones del siglo XIX. Resuena en América Latina, donde cada país tiene su propia historia de intervención estadounidense. Ahora quiero explicarles algo sobre el papel de los BRICS en todo esto, porque es fundamental. El grupo BRICS no es solo una alianza comercial, es un proyecto político, es un intento de crear un mundo multipolar donde Estados Unidos no sea el único que dicte las reglas. Lo que descubrí en mi investigación es que México ha estado en conversaciones con los BRICS desde marzo de 2025. No son conversaciones formales para unirse al grupo todavía, son conversaciones exploratorias, pero el hecho de que estén ocurriendo es significativo. Un diplomático brasileño me dijo algo interesante hace 2 semanas. Me dijo que dentro de los BRICS hay mucho interés en que México se una, no solo por el tamaño de su economía, sino por lo que representaría simbólicamente. Si el principal socio comercial de Estados Unidos decidiera unirse a un bloque que busca desafiar la hegemonía estadounidense, sería un mensaje devastador para Washington. Pero México está siendo cauto. No quiere quemar todos los puentes con Estados Unidos. Lo que quiere es tener opciones. Quiere poder decir: si no nos tratan con respeto, tenemos alternativas. Y eso cambia completamente la dinámica de poder. Ahora déjenme contarles qué está pasando en el Congreso estadounidense, porque no todo el mundo en Washington está de acuerdo con la estrategia de Trump. Hay un grupo bipartidista de senadores que está muy preocupado por la escalada con México. La semana pasada presentaron una resolución no vinculante pidiendo al presidente que busque una solución diplomática.
El senador que lidera este grupo me concedió una entrevista el lunes. No puedo usar su nombre porque la conversación fue confidencial, pero lo que me dijo fue revelador. Me dijo que hay gente en Washington que entiende que México tiene cartas que jugar, que entienden que una guerra comercial con México sería desastrosa para la economía estadounidense, que entienden que empujar a México hacia China sería un error histórico. Pero me dijo también que estas voces moderadas están siendo silenciadas por el ruido de la retórica de Trump. Me dijo que hay mucho miedo en el Congreso de parecer blandos con México, especialmente entre los republicanos. Me dijo que la razón está perdiendo frente a la emoción. Y eso es lo más peligroso de esta situación. No es que no haya gente sensata en ambos lados, la hay, pero la gente sensata no tiene el micrófono. El micrófono lo tiene Trump con sus amenazas y su retórica incendiaria. Y cada vez que él habla, la situación se vuelve más difícil de resolver. Quiero ahora explicarles algo sobre la historia económica que poca gente conoce y que es crucial para entender este momento. Esta no es la primera vez que Estados Unidos y México están al borde de una ruptura económica. Pasó en 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo mexicano. Pasó en 1982, cuando México no pudo pagar su deuda externa. Pasó en 1994, con la crisis del peso. En cada una de esas ocasiones, Estados Unidos usó su poder económico para presionar a México. Y en cada ocasión, México cedió. Pero esta vez es diferente. Y déjenme explicarles por qué. En 1938, México estaba aislado. Europa estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. No había otras potencias dispuestas a comprar petróleo mexicano. Estados Unidos pudo imponer un embargo que duró años. En 1982, el sistema financiero global estaba dominado completamente por Estados Unidos y sus aliados. No había alternativas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. México tuvo que aceptar las condiciones que le impusieron. En 1994, China todavía era un país en desarrollo. Los BRICS no existían. No había alternativa al dólar como moneda de reserva mundial. Pero hoy, en diciembre de 2025, el mundo es diferente. China es una superpotencia económica. Los BRICS tienen su propio banco de desarrollo. Hay sistemas de pago internacional que no pasan por Nueva York. Hay mercados enormes que no dependen del consumidor estadounidense. México tiene opciones que no tenía antes. Y eso lo cambia todo. Ahora quiero hablarles de algo que está pasando en las comunidades mexicanas de Estados Unidos, porque esto también es parte de la historia. Los mexicano-americanos están observando este conflicto con sentimientos complejos. Por un lado, son estadounidenses. Muchos nacieron en Estados Unidos, pagan impuestos estadounidenses, votan en elecciones estadounidenses. Por otro lado, tienen raíces en México, tienen familia en México, tienen una conexión cultural y emocional con México. Lo que descubrí en mis conversaciones con líderes comunitarios mexicano-americanos es que hay un cambio de actitud ocurriendo. Durante décadas, muchos mexicano-americanos trataron de asimilarse, de ser vistos como verdaderos estadounidenses. Pero con Trump y su retórica antimexicana, muchos están reconsiderando esa posición. Un líder comunitario de Los Ángeles me dijo algo que me impactó. Me dijo que sus abuelos siempre hablaban de California como si todavía fuera México. Decían que ellos no cruzaron la frontera los cruzó a ellos
Y por primera vez en su vida, él está empezando a entender lo que eso significaba. Hay más de 37 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Si ese grupo comenzara a votar de manera más unificada, a organizarse políticamente en torno a la defensa de México, las implicaciones serían enormes. Ya vimos algo de esto en las elecciones de 2024, cuando el voto latino fue decisivo en varios estados. Pero déjenme volver a la economía, porque al final del día de eso se trata todo. El capitalismo no entiende de sentimientos, el capitalismo entiende de números. Y los números dicen que esta confrontación va a costarle a Estados Unidos mucho más de lo que va a costarle a México. Un estudio que se filtró del Departamento del Tesoro la semana pasada proyectaba que los aranceles del 25% que Trump quiere imponer costarían a la economía estadounidense entre 250 y 400 mil millones de dólares en el primer año. Ese costo vendría en forma de precios más altos para los consumidores, pérdida de empleos en industrias dependientes de México y reducción de exportaciones estadounidenses por las represalias mexicanas. Pero lo más interesante del estudio es lo que dice sobre las consecuencias a largo plazo. Si Estados Unidos pierde a México como aliado económico cercano, tendría que reconstruir cadenas de suministro enteras. Eso tomaría años y costaría billones. Mientras tanto, México podría redirigir su economía hacia Asia, donde hay mercados hambrientos de lo que México produce. Ahora quiero contarles sobre algo que está ocurriendo en el sector tecnológico que ilustra perfectamente esta dinámica. En los últimos 3 años, docenas de empresas tecnológicas estadounidenses han movido parte de su manufactura a México. Lo hicieron para estar más cerca del mercado estadounidense y para reducir costos. Apple, Tesla, Intel, todas tienen operaciones significativas en México. Lo que descubrí es que el gobierno mexicano ha estado teniendo conversaciones con estas empresas. Les está ofreciendo incentivos para que expandan sus operaciones en México, pero también les está pidiendo algo a cambio. Les está pidiendo que presionen al gobierno estadounidense para que modere su posición. Un ejecutivo de una de estas empresas me dijo que están en una posición muy incómoda. Por un lado, dependen del gobierno estadounidense para muchas cosas. Por otro lado, sus operaciones mexicanas son cada vez más importantes para su negocio. Si tienen que elegir, no está claro qué elegirían. Y ese es el poder que tiene México. No necesita que las empresas elijan, solo necesita que las empresas duden, que las empresas presionen a Washington, que las empresas financien campañas a favor de una relación más moderada con México. Ahora déjenme explicarles lo que creo que va a pasar en los próximos meses. Basándome en mi investigación, en mis conversaciones con economistas y funcionarios de ambos lados, en mi análisis de la historia económica, puedo hacer algunas proyecciones. Primero, creo que Trump va a seguir escalando la retórica contra México en enero y febrero de 2026. Necesita un enemigo externo para distraer de sus problemas internos. México es un blanco fácil políticamente porque no vota en elecciones estadounidenses. Segundo, creo que México va a responder de manera calibrada. No van a escalar al mismo nivel que Trump. Van a mantener una posición de dignidad que contraste con la agresividad estadounidense. Esto les dará la ventaja moral en la opinión pública internacional. Tercero, creo que vamos a ver más anuncios de inversiones chinas y europeas en México. Estos anuncios van a ser coordinados con el gobierno mexicano para mandar un mensaje claro. México tiene alternativas. Cuarto, creo que la reclamación histórica va a seguir presente, pero México no va a presentarla formalmente en La Haya todavía.
la van a mantener como una amenaza latente, como una carta que pueden jugar si las cosas se deterioran más. Quinto, y esto es lo más importante, creo que vamos a ver el comienzo de una reorganización fundamental de la economía norteamericana. El modelo de los últimos 30 años, donde México era básicamente una extensión de la economía estadounidense, está llegando a su fin. Lo que viene después todavía no está claro, pero será diferente. Ahora quiero hablarles de algo que me preocupa profundamente como economista y como ser humano. Esta crisis no solo afecta a gobiernos y empresas, afecta a millones de familias que viven de un lado y del otro de la frontera. Hay 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, la mayoría mexicanos. Cada uno de ellos tiene familia en México que depende de las remesas que envían. El año pasado, los mexicanos en Estados Unidos enviaron más de 60,000 millones de dólares a México. Eso es más que todo el presupuesto de educación de México. Eso es lo que mantiene a flote a comunidades enteras. Si Trump cumple su amenaza de deportaciones masivas, no solo destruirá millones de vidas, destruirá economías locales en ambos países. Los deportados volverán a un México que no tiene empleos suficientes para absorberlos. Las comunidades estadounidenses que dependían de su trabajo colapsarán. ¿Y todo por qué? Por orgullo, por retórica política, por la necesidad de un presidente de parecer fuerte, aunque eso signifique destruir lo que tomó décadas construir. Déjeme contarles sobre una familia que conocí hace 2 semanas. No puedo dar sus nombres por razones obvias. El padre llegó a Estados Unidos hace 25 años. Trabajó en la construcción en Arizona. Se casó con una mujer mexicana que también era indocumentada. Tuvieron 3 hijos, todos nacidos en Estados Unidos, todos ciudadanos estadounidenses. El padre ahora tiene 52 años. Ha pagado impuestos toda su vida con un número falso de seguro social. Nunca ha cometido un crimen. Sus hijos están en la universidad. Uno estudia medicina y ahora vive con terror de que lo deporten, de que lo separen de su familia, de que todo lo que construyó desaparezca de un día para otro. Esa es la cara humana de esta crisis. No son números, no son estadísticas, son personas, son familias, son sueños. Y lo más triste es que todo esto es completamente innecesario. Estados Unidos y México podrían tener una relación de beneficio mutuo. Podrían trabajar juntos para resolver problemas comunes como el narcotráfico, la migración desordenada, el cambio climático. Podrían ser socios verdaderos, no un bully y su víctima. Pero para eso haría falta que Estados Unidos reconociera algo fundamental: que México es un país soberano con sus propios intereses legítimos, que la historia de la relación entre ambos países está manchada de injusticias que nunca han sido reconocidas, que tratar a México con respeto no es debilidad, es sabiduría. Ahora quiero hablarles de algo que está pasando en el mundo académico que creo que es importante. Hay un grupo de historiadores y economistas de ambos países que han estado trabajando en lo que llaman la narrativa compartida. La idea es crear una versión de la historia que ambos países puedan aceptar. Una versión que reconozca las injusticias del pasado sin caer en resentimientos eternos. Este grupo publicó un documento hace un mes que propone algo interesante. Propone que Estados Unidos reconozca oficialmente que la guerra de 1846-1848 fue una guerra de agresión. No piden disculpas, que políticamente serían imposibles. Solo piden reconocimiento de los hechos históricos. A cambio, proponen que México renuncie formalmente a cualquier reclamación territorial. Que deje claro que no busca recuperar California ni Texas ni ningún otro territorio, que lo que busca es respeto y una relación más equitativa hacia adelante. Es una propuesta sensata.
probablemente demasiado sensata para el ambiente político actual, pero me da esperanza de que hay gente pensando en soluciones reales, no solo en ganar puntos políticos. Déjenme ahora hablarles de China, porque no podemos entender esta crisis sin entender el papel de China. Beijing ha estado observando la relación entre Estados Unidos y México con mucho interés y ha estado moviendo fichas para posicionarse favorablemente. En los últimos 2 años, las inversiones chinas en México se triplicaron. Empresas chinas están construyendo fábricas de baterías, de autos eléctricos, de componentes electrónicos, están comprando tierras agrícolas, están financiando infraestructura. Y todo esto está pasando mientras Estados Unidos amenaza a México. Cada vez que Trump dice algo agresivo, llegan más empresarios chinos a Ciudad de México ofreciendo inversiones y acuerdos comerciales. No soy ingenuo sobre China. El gobierno chino tiene sus propios intereses y no son necesariamente benevolentes. Pero desde la perspectiva mexicana, China ofrece algo que Estados Unidos no ofrece: respeto. Los chinos no le dicen a México qué hacer con su política migratoria. No amenazan con aranceles cada vez que hay un desacuerdo. No insultan a México en redes sociales. Es una lección básica de relaciones internacionales que parece que Washington ha olvidado. Si tratas mal a un país durante suficiente tiempo, ese país va a buscar otros amigos. Y ahora hay muchos otros amigos disponibles. Quiero ahora hablarles de algo más técnico, pero muy importante: la desdolarización. Este es un término que los economistas usamos para describir el proceso de reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional. Durante décadas, el dólar ha sido la moneda de reserva mundial. Todos los países mantienen reservas en dólares. El petróleo se compra y se vende en dólares. Las deudas internacionales se denominan en dólares. Esto le da a Estados Unidos un poder enorme. Puede imprimir dinero sin causar inflación porque hay demanda mundial de dólares. Puede imponer sanciones a cualquier país simplemente cortándole el acceso al sistema financiero basado en dólares. Pero este sistema está empezando a cambiar y México podría ser parte de ese cambio. Lo que descubrí en mi investigación es que el Banco de México ha estado teniendo conversaciones con bancos centrales de otros países sobre mecanismos de comercio que no usen dólares. No son conversaciones públicas. No hay comunicados de prensa, pero están ocurriendo. Un funcionario del Banco de México me dijo que ya tienen un plan piloto para comerciar directamente en pesos y yuanes con China. El plan comenzaría con productos agrícolas y podría expandirse a otros sectores. Si funciona, sería un precedente importante. Ahora, no quiero exagerar la importancia de esto. El dólar no va a desaparecer como moneda de reserva mundial en el corto plazo, pero cada pequeño paso hacia la desdolarización debilita el poder de Estados Unidos. Y México está dando esos pasos. Déjenme explicarles por qué esto es tan importante con un ejemplo simple. Imaginen que ustedes son dueños de la única tienda en un pueblo. Pueden cobrar lo que quieran porque la gente no tiene alternativa. Pero un día abre otra tienda y luego otra. De repente ya no pueden cobrar lo que quieran. Tienen que competir. Eso es lo que está pasando con el dólar. Durante décadas fue la única tienda en el pueblo global, pero ahora están abriendo otras tiendas y Estados Unidos está actuando como si todavía fuera el único. Eso es un error. Ahora quiero hablarles de lo que está pasando en el ámbito militar, porque aunque esto es fundamentalmente una crisis económica, tiene dimensiones militares que no podemos ignorar. La semana pasada, México anunció que comprará sistemas de defensa aérea a Francia en lugar de a Estados Unidos. Es un contrato de $2,000 millones.
Normalmente México compra casi todo su equipo militar a Estados Unidos. Esta decisión es un mensaje. También se filtró que México ha estado conversando con China sobre posibles acuerdos de cooperación militar. No estamos hablando de bases chinas en México, que sería demasiado provocador. Estamos hablando de entrenamiento, intercambio de información, posiblemente venta de equipos. En el Pentágono están preocupados. Un México que se aleja militarmente de Estados Unidos es un escenario de pesadilla para los estrategas de seguridad nacional. La frontera de 3.145 kilómetros es prácticamente indefendible si hay hostilidad del otro lado. Toda la estrategia de defensa de Estados Unidos asume que México es un aliado, o al menos neutral, pero como les he explicado, las acciones tienen consecuencias. Si Estados Unidos trata a México como enemigo durante suficiente tiempo, México empezará a actuar como enemigo. Es simple psicología humana aplicada a relaciones entre países. Quiero ahora contarles sobre una conversación que tuve hace 3 días con un general retirado estadounidense que sirvió en el Comando Norte, que es responsable de la defensa de América del Norte. Le pedí su opinión sobre la situación actual. Me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo que en todos sus años de servicio nunca vio tanto nerviosismo sobre México. Me dijo que hay ejercicios de simulación que antes eran impensables que ahora se están haciendo regularmente. Ejercicios que contemplan escenarios de conflicto con México. Le pregunté si creía que podría haber un conflicto militar real. Se quedó callado un momento. Luego me dijo que esperaba que no, pero que ya no estaba seguro de nada, que Trump es impredecible y que las cosas podrían escalar rápidamente. Eso me preocupa profundamente. No creo que vayamos a ver tanques estadounidenses cruzando la frontera, pero podríamos ver otras formas de conflicto. Sanciones económicas, operaciones encubiertas, presión sobre terceros países para que no comercien con México, ciberataques. Las herramientas de agresión moderna son más sutiles que las de antes, pero igual de dañinas. Ahora déjenme hablarles de algo positivo, porque no todos son malas noticias. Hay sectores en ambos países que están trabajando para desescalar esta crisis. Hay empresarios, académicos, líderes religiosos, organizaciones civiles que están tendiendo puentes. La semana pasada hubo una reunión en San Antonio, Texas, de lo que llamaron la Alianza Binacional para la Paz Económica. Asistieron más de 500 personas de ambos países. Empresarios que tienen operaciones de los dos lados, alcaldes de ciudades fronterizas, rectores de universidades, líderes sindicales. El mensaje de la reunión fue claro. Nosotros no queremos conflicto. Nosotros queremos cooperación. Nosotros entendemos que nuestras economías y nuestras comunidades están entrelazadas de formas que los políticos en Washington no entienden. Un empresario de Monterrey que habló en la reunión dijo algo que me pareció muy acertado. Dijo que los que hablan de muros y aranceles nunca han tenido que cruzar la frontera para entregar un pedido a tiempo. Nunca han tenido que coordinar una cadena de suministro entre 3 países. Nunca han tenido que explicarle a un cliente por qué su producto se retrasó por una decisión política absurda. Esa es la realidad que viven millones de personas a lo largo de la frontera. Una realidad de interdependencia, de cooperación cotidiana, de vecinos que se necesitan mutuamente. Y esa realidad está siendo amenazada por gente que nunca la ha vivido. Quiero ahora hacer una pausa para hablarles de algo más personal. Llevo más de 4 décadas estudiando economía y en particular las crisis del capitalismo. He visto muchas cosas
He visto países colapsar, he visto imperios tambalearse, he visto cómo la arrogancia del poder lleva a decisiones catastróficas, y lo que estoy viendo ahora me recuerda a otros momentos de la historia donde todo salió mal porque los que tenían el poder no supieron escuchar. Me recuerda a la arrogancia de los británicos antes de perder su imperio. Me recuerda a la ceguera de los estadounidenses en Vietnam. Me recuerda a tantas veces donde el más fuerte asumió que siempre ganaría y terminó perdiendo. Estados Unidos no va a perder su posición de superpotencia de un día para otro, pero cada error que comete con México es un ladrillo menos en el edificio de su hegemonía. Y Trump está quitando muchos ladrillos. Ahora quiero hablarles de los medios de comunicación y su papel en esta crisis. Los medios estadounidenses en general han cubierto esta situación de manera superficial. Se enfocan en los tweets de Trump, en la retórica, en el espectáculo, pero no profundizan en las causas estructurales del conflicto. Del lado mexicano, los medios han sido más analíticos, pero también más partidistas. Los que apoyan al gobierno celebran cada movimiento de Sheinbaum. Los que se oponen critican todo lo que hace. Es difícil encontrar análisis equilibrados. Lo que falta en ambos países es una conversación honesta sobre la historia de la relación, sobre cómo llegamos aquí, sobre qué se puede hacer para construir algo mejor. En lugar de eso, tenemos gritos, acusaciones, resentimientos. Como alguien que ha dedicado su vida a explicar la economía de forma accesible, esto me frustra profundamente, porque creo que si la gente entendiera realmente lo que está en juego, exigiría soluciones diferentes. Exigiría que sus líderes actuaran con inteligencia en lugar de con testosterona. Déjenme ahora contarles sobre algo que descubrí investigando los archivos históricos del Departamento de Estado estadounidense. Son documentos de los años 40 y 50 del siglo pasado que fueron desclasificados hace pocos años. Esos documentos revelan algo fascinante. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un debate interno en Washington sobre qué hacer con México. Un grupo de funcionarios proponía tratar a México como un verdadero aliado, invertir en su desarrollo, construir una relación de igual a igual. Otro grupo proponía mantener a México débil y dependiente para que siempre necesitara a Estados Unidos. Ganó el segundo grupo, y las decisiones que tomaron entonces crearon la relación desigual que tenemos hoy. Bloquearon inversiones que habrían desarrollado el sur de México. Presionaron para que México abriera su economía en condiciones desventajosas. Apoyaron gobiernos corruptos que les eran favorables. Lo que México está haciendo ahora es, en cierto sentido, corrigiendo ese error histórico. Está diciendo que ya no acepta ser el socio menor, que quiere una relación diferente. Y lo más irónico es que una relación más equitativa beneficiaría también a Estados Unidos. Un México próspero compraría más productos estadounidenses, tendría menos emigración, sería un socio más estable, pero la arrogancia imperial no permite ver eso. Ahora quiero proyectar hacia adelante, hacia lo que creo que veremos en 2026 y más allá. Basándome en todo lo que les he contado, puedo hacer algunas predicciones. En el primer trimestre de 2026, entre enero y marzo, vamos a ver el momento más tenso de esta crisis. Trump asumirá el poder con ganas de demostrar fuerza. Probablemente implemente algunos aranceles a productos mexicanos específicos. México responderá con aranceles equivalentes a productos estadounidenses, enfocándose en estados que votaron por Trump. Los mercados financieros van a reaccionar negativamente. Vamos a ver volatilidad en el peso, pero también en la bolsa de Nueva York. Las empresas con operaciones en ambos países van a presionar por una solución
Para abril o mayo de 2026 creo que vamos a ver los primeros intentos serios de negociación. No porque Trump quiera negociar, sino porque la presión de los mercados y de las empresas será demasiado grande para ignorar. Probablemente veamos algún tipo de acuerdo parcial que Trump presentará como una victoria, aunque no lo sea. Pero el daño a largo plazo ya estará hecho. México habrá consolidado sus relaciones con China y con Europa. Habrá demostrado que puede resistir la presión estadounidense. Habrá establecido un precedente de que no es un país que se puede intimidar. Y Estados Unidos habrá mostrado al mundo que no es un socio confiable, que puede cambiar las reglas del juego de un momento a otro, que los acuerdos firmados con Washington no valen el papel en que están escritos. Ese es el verdadero costo de lo que está pasando. No es solo dinero, es confianza. Y la confianza, una vez perdida, toma generaciones recuperar. Quiero ahora hablarles de algo que me parece crucial y que pocos están discutiendo: el papel de Canadá en todo esto. Canadá está observando la crisis entre Estados Unidos y México con mucha preocupación, porque todo lo que Trump le hace a México eventualmente se lo puede hacer a Canadá. Los mismos aranceles, las mismas amenazas, el mismo desprecio por los acuerdos existentes. Lo que descubrí es que ha habido conversaciones discretas entre Ottawa y Ciudad de México. No son conversaciones sobre una alianza formal contra Estados Unidos, pero son conversaciones sobre coordinación, sobre cómo responder juntos si Trump escala sus ataques. Un diplomático canadiense me dijo algo muy interesante. Me dijo que por primera vez en la historia, Canadá está considerando a México como un aliado potencial más importante que Estados Unidos. Eso es un cambio sísmico en la geopolítica de América del Norte. Si Canadá y México coordinan sus respuestas a la agresión estadounidense, el impacto sería enorme. Estados Unidos quedaría aislado en su propio continente, sus dos únicos vecinos terrestres unidos contra él. Es un escenario de pesadilla para Washington. Ahora déjenme hablarles de algo que está pasando en el ámbito cultural que también es importante. Hay un renacimiento del orgullo mexicano que está ocurriendo en todo el mundo hispanohablante. Las redes sociales están llenas de contenido que celebra la historia mexicana, que cuestiona la narrativa estadounidense, que demanda justicia por los agravios del pasado. Canciones, videos, memes, artículos, todo un movimiento cultural. Este movimiento no está siendo organizado por ningún gobierno, es espontáneo, es orgánico y es muy poderoso, porque cuando un pueblo despierta su orgullo es muy difícil volver a dormirlo. He visto comentarios de jóvenes mexicanos que antes querían emigrar a Estados Unidos y que ahora dicen que prefieren quedarse en México, que prefieren construir algo en su país que ir a un lugar donde los desprecian. Ese cambio de actitud tiene consecuencias económicas y demográficas a largo plazo. Quiero ahora hacer una reflexión final sobre lo que todo esto significa para el futuro del capitalismo global. Como economista marxista, siempre he argumentado que el capitalismo es un sistema inherentemente inestable, que sus contradicciones internas eventualmente llevan a crisis. Lo que estamos viendo entre Estados Unidos y México es, en cierto sentido, una manifestación de esas contradicciones. El capitalismo estadounidense necesita mano de obra barata. La encontró en México, pero al mismo tiempo el capitalismo estadounidense necesita mercados donde vender sus productos. También los encontró en México.
Pero ahora, cuando México demanda más a cambio de lo que ofrece, el sistema entra en crisis. Esta es la contradicción básica del imperialismo económico. Necesitas explotar a otros países, pero al mismo tiempo necesitas que esos países sean lo suficientemente prósperos para comprarte cosas. Y cuando el equilibrio se rompe, todo el sistema se tambalea. Lo que México está haciendo es forzar una renegociación de ese equilibrio y Estados Unidos no sabe cómo responder porque nunca tuvo que hacerlo antes. Siempre asumió que México no tenía opciones. Siempre asumió que México necesitaba a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos necesitaba a México. Pero esa asunción ya no es válida. Y cuando tus asunciones básicas dejan de ser válidas, tienes que cambiar tu estrategia. Eso es lo que Washington no está haciendo. Y por eso esta crisis va a empeorar antes de mejorar. Déjenme contarles sobre una conversación que tuve hace una semana con un viejo amigo que es asesor económico de varios gobiernos latinoamericanos. Le pregunté cómo veía la situación entre Estados Unidos y México. Me dijo que lo que está pasando va a ser estudiado en las universidades durante décadas. Me dijo que es el primer caso claro de un país latinoamericano que logra cambiar los términos de su relación con Estados Unidos sin recurrir a la violencia o a la revolución. Me dijo que México está escribiendo un nuevo manual de cómo resistir al imperio. Eso me parece fascinante, porque si México tiene éxito, otros países van a seguir su ejemplo. Brasil, Argentina, Colombia, países que durante décadas aceptaron las condiciones que Washington les impuso. Países que ahora ven que hay otra forma de hacer las cosas. Y si muchos países empiezan a desafiar la hegemonía estadounidense al mismo tiempo, el sistema entero puede cambiar, no de un día para otro, pero gradualmente, irreversiblemente. Ahora quiero hablarles de algo muy específico que descubrí sobre las negociaciones actuales. Hay un tema que está sobre la mesa que pocos conocen, pero que es crucial. México está pidiendo que Estados Unidos reconozca formalmente el concepto de responsabilidad histórica diferenciada. Es un término que viene de las negociaciones sobre cambio climático, pero que México quiere aplicar a las relaciones bilaterales. La idea es simple. Si Estados Unidos se benefició durante 177 años de recursos y territorio que tomó de México, entonces tiene una responsabilidad especial hacia México. No es lo mismo que una deuda monetaria, es más bien un reconocimiento de que la relación no puede ser de iguales cuando partimos de una injusticia histórica. Si Estados Unidos aceptara este principio, tendría implicaciones enormes. Significaría que en las negociaciones comerciales Estados Unidos tendría que hacer más concesiones a México. Significaría que en materia migratoria Estados Unidos tendría que ser más generoso. Significaría un cambio fundamental en cómo se piensa la relación. Por supuesto, es muy poco probable que Trump acepte esto. Pero el simple hecho de que México lo esté planteando es significativo. Está cambiando los términos del debate, está introduciendo conceptos nuevos, está obligando a Washington a responder a argumentos que nunca antes había tenido que considerar. Quiero ahora hablarles del petróleo, porque es un tema que siempre está presente en las relaciones México-Estados Unidos. México tiene reservas significativas de petróleo, no al nivel de Arabia Saudita, pero suficientes para ser importante. Durante décadas, Estados Unidos ha querido que México abra su sector petrolero a empresas estadounidenses y durante décadas México se ha resistido.
Ahora, con la crisis actual, hay presión renovada para que México permita más inversión extranjera en su petróleo, pero el gobierno de Sheinbaum ha dejado claro que no va a ceder en esto. El petróleo mexicano es propiedad de la nación, como lo estableció Lázaro Cárdenas en 1938, y así va a seguir. Lo interesante es que México está usando su petróleo como carta de negociación. Si Estados Unidos se porta bien, México podría considerar algunos acuerdos de cooperación energética. Si Estados Unidos sigue amenazando, México puede acercarse más a China, que está muy interesada en el petróleo mexicano. Es un juego de ajedrez. Y por primera vez en mucho tiempo México está jugando bien. Déjenme ahora hablarles de la frontera, porque la frontera es el corazón de esta relación. La frontera entre México y Estados Unidos no es solo una línea en un mapa, es una región económica propia, ciudades gemelas de ambos lados que funcionan como una sola, familias que viven divididas por una línea que cruzaban libremente hace no tanto tiempo. Hay más de 15 millones de personas que viven en la zona fronteriza. Sus vidas están determinadas por las decisiones que se toman en Washington y Ciudad de México. Y ahora esas vidas están en peligro por una confrontación que la mayoría de ellos no quiere. Un alcalde de una ciudad fronteriza del lado mexicano me dijo que lo que más le preocupa no son los aranceles. Lo que más le preocupa es la militarización. Cuando pones soldados en una frontera que antes era abierta, cambias la naturaleza de la relación. Conviertes a vecinos en enemigos. Ese es el verdadero peligro de lo que Trump está haciendo. No es solo económico, es humano, es relacional, es generacional. Quiero ahora hablarles de un escenario que nadie quiere considerar, pero que debemos tener en mente. El escenario de una ruptura total. Imaginen que en los próximos meses la situación escala tanto que México decide cerrar la frontera. No parcialmente, como ha hecho antes para presionar en ciertos temas, completamente. Nada entra, nada sale. En 24 horas habría escasez de productos en supermercados estadounidenses. En 48 horas, fábricas automotrices tendrían que cerrar. En una semana, la bolsa de valores caería en picada. En un mes, Estados Unidos estaría en recesión. México también sufriría, por supuesto. Pero México podría redirigir sus exportaciones a otros mercados. Toma tiempo, pero se puede hacer. Estados Unidos no puede recrear de la noche a la mañana la cadena de suministro que construyó con México durante 30 años. No creo que lleguemos a ese escenario extremo, pero el hecho de que sea posible debería hacer reflexionar a quienes creen que Estados Unidos puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Ahora quiero hacer una reflexión sobre la democracia y su papel en todo esto. Tanto México como Estados Unidos son democracias. Eso significa que los líderes responden en teoría a la voluntad popular, pero la voluntad popular en ambos países está siendo manipulada por demagogos que encuentran beneficio político en el conflicto. En Estados Unidos, Trump usa a México como chivo expiatorio de todos los problemas del país. Los empleos se fueron a México, las drogas vienen de México. Los criminales cruzan desde México. Es una narrativa simple que apela a los miedos de la gente. En México, aunque el gobierno ha sido más moderado en su retórica, también hay voces que están aprovechando el conflicto para fines políticos. Voces que dicen que hay que romper con Estados Unidos completamente, que cualquier cooperación es traición. Ninguna de estas posiciones extremas es buena para la gente común. La gente común necesita empleo, seguridad, oportunidades. No necesita guerras comerciales, ni muros, ni deportaciones masivas. Pero las voces moderadas no generan titulares, no movilizan pasiones, no ganan elecciones
y por eso estamos donde estamos. Déjeme ahora contarles algo esperanzador. A pesar de todo el conflicto a nivel político, a nivel de la gente común, las relaciones siguen siendo buenas. Cada día millones de personas cruzan la frontera en ambas direcciones, para trabajar, para comprar, para visitar familia, para estudiar. Cada día miles de empresas de ambos países hacen negocios juntas. Cada día mexicanos y estadounidenses se casan, tienen hijos, construyen vidas juntas. Esa es la realidad que los políticos no pueden cambiar con decretos o amenazas. La realidad de que somos vecinos y vamos a seguir siendo vecinos por siempre. La realidad de que nuestros destinos están entrelazados de formas que trascienden cualquier gobierno o política. Mi esperanza es que esa realidad eventualmente se imponga sobre la locura actual, que la gente demande a sus líderes que actúen con sentido común, que el comercio, la familia, la humanidad que compartimos sean más fuertes que los odios que algunos quieren cultivar. Pero para que eso pase, necesitamos entender qué está en juego. Necesitamos educarnos sobre la historia y la economía de esta relación. Necesitamos rechazar las simplificaciones y los chivos expiatorios. Ese es el propósito de este análisis que les he compartido hoy. No es para asustarlos, aunque hay motivos para estar preocupados, es para informarlos, para que tengan herramientas para entender lo que está pasando, para que puedan exigir mejor a quienes los representan. Quiero ahora hacer un resumen de los puntos clave que hemos cubierto, pero no voy a repetir lo que ya dije. En cambio, quiero darles una perspectiva desde arriba, como si estuviéramos viendo todo desde una montaña. Lo que estamos presenciando es el fin de una era. La era en que Estados Unidos podía dictar los términos de su relación con México sin consecuencias. La era en que México tenía que aceptar lo que le ofrecieran porque no tenía alternativas. Esa era está terminando. Lo que viene después todavía no está claro. Puede ser una relación más equilibrada y mutuamente beneficiosa, o puede ser un periodo de conflicto y distanciamiento. La dirección que tomemos depende de las decisiones que se hagan en los próximos meses. Lo que sí es claro es que el viejo modelo ya no funciona. Estados Unidos no puede seguir tratando a México como si fuera 1950. Y México no va a aceptar ese trato aunque quisiera, porque ahora tiene opciones. Déjenme terminar con una reflexión personal. He dedicado mi vida al estudio de la economía porque creo que entender cómo funciona el dinero es entender cómo funciona el poder. Y lo que veo en esta crisis entre Estados Unidos y México es un reacomodo de poder. Durante 177 años, el poder fluyó en una dirección, de Washington hacia Ciudad de México. Ahora, por primera vez, está fluyendo en ambas direcciones, no en cantidades iguales todavía, pero el cambio ya comenzó. Esto me llena de esperanza, aunque sé que el camino será difícil. Me llena de esperanza porque creo en un mundo donde los países se tratan con respeto mutuo, donde la historia de injusticias puede ser reconocida sin resentimientos eternos, donde los vecinos cooperan en lugar de competir. Ese mundo es posible. México nos está mostrando un camino hacia él. Y aunque Estados Unidos está resistiendo, eventualmente tendrá que aceptar que el cambio es inevitable. La pregunta no es si las cosas van a cambiar, ya están cambiando. La pregunta es si vamos a manejar ese cambio con sabiduría o con torpeza, si vamos a construir puentes o a quemar los que ya existen. Hasta aquí mi análisis de esta situación crítica. Les pido que se mantengan informados en las próximas semanas, que cuestionen lo que leen en los medios tradicionales, que busquen fuentes diversas,
Que hablen con sus vecinos mexicanos si los tienen, que recuerden que detrás de cada estadística hay personas reales con vidas reales y sobre todo les pido que no se dejen llevar por el miedo o el odio. Esas son las herramientas de quienes quieren dividirnos. Nosotros somos más fuertes cuando estamos juntos y mexicanos y estadounidenses hemos estado juntos durante mucho tiempo, a pesar de todo. Manténganse alertas. Lo que pasa en los próximos días va a definir el rumbo de esta crisis. Enero de 2026 será un mes crucial. Trump asumirá el poder y veremos si cumple sus amenazas o si la realidad lo obliga a moderar su posición. Estaré siguiendo esta situación de cerca y les traeré más análisis cuando haya desarrollos importantes, porque esta historia está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando. Soy Richard Wolff. Gracias por acompañarme en este análisis de emergencia. Nos vemos en el próximo programa.